Buenos días, jóvenes. Hoy abordamos el tema de movimiento ondulatorio, dedicado principalmente a ondas elásticas. El contenido comienza con preguntándonos qué es una onda, luego características de una onda, en la que abordamos amplitud, periodo, longitud de onda, velocidad de propagación y función de onda. En el punto 3, clasificación de ondas, luego proseguimos velocidad de propagación de ondas, ondas armónicas, energía, potencia, intensidad y nivel de intensidad. Como penúltimo punto, superposición de ondas, y finalmente ondas estacionarias. Para responder a la pregunta ¿qué es una onda?, damos algunos ejemplos. En nuestro cotidiano vivir, por ejemplo, en estas fechas, hemos recibido movimientos sísmicos en nuestra ciudad. Entonces, estos se generan obviamente en el subsuelo. Estas ondas se propagan directamente por el terreno del subsuelo y otras por la superficie, y de esa manera a una vivienda, a una ciudad, estas ondas van llegando. Estas perturbaciones que van sucediendo en los puntos llamados hipocentro no se propagan, no se trasladan, sino la perturbación es acá. Sin embargo, la perturbación viaja y va recorriendo distancias, transportando energía, que en muchos casos es muy desagradable, destructivo, por ejemplo. En este otro esquema presentamos una antena de radio que a través de su emisión de la antena y con la ayuda de la capa de la ionosfera, por sucesivas reflexiones o de reflexión directa, va llegando, por ejemplo, a lugares muy lejanos en nuestro planeta. Asimismo también señalamos otro ejemplo en donde un locutor de radio, con la ayuda de una antena, también va emitiendo ondas, y con un receptor, el llamado radio, vamos escuchando lo que se emite desde la estación. Otro mucho más sencillo, para iniciar alguna actividad, suena una campanilla o un timbre. La campanilla por sí misma está quieta, pero se lo agita, entonces va a empezar a sonar, y las ondas viajando nos va a llegar al oído, que es otro sistema de receptor de las ondas. De estos pocos ejemplos, nosotros podemos sacar conclusiones. Por ejemplo, veamos por el caso más sencillo de una campanilla. Cuando la campanilla está en reposo no emite sonido, pero si la sacudimos, la perturbamos o la agitamos, como llamamos, sí va a generar ondas, y en este caso sonido. La campanilla es de metal, pero si fuera de tela o de algún otro material no elástico, igual por mucho que agitáramos no emitiría ondas. Por tanto, los materiales que emiten ondas tienen que ser perturbados, tienen que estar hechos de materiales elásticos, que tengan propiedades elásticas, pero asimismo también el sonido o la onda sonora viaja por el aire, que es otro medio elástico con una cierta velocidad, que en el caso del aire sabemos que viaja con 340 metros sobre segundo. Reiteramos, el aire también, o el gas en general, tiene propiedades elásticas. Finalmente, la onda llega al oído, y el oído también está dotado de propiedades elásticas. Estamos hablando de tres elementos: un elemento que sirve para generar ondas, otro elemento, un medio a través del cual viajan las ondas, y otro elemento, un tercer elemento, es donde nosotros vamos a escuchar, receptar, recibir ondas. Todos ellos, en el caso de ondas elásticas, gozan o deben tener propiedades sí o sí elásticas. De este modo, resumimos. Por tanto, para generar una onda elástica se debe perturbar una fuente elástica.
golpear una campanilla, lo que fuera. La perturbación, que para nosotros se va a llamar onda de aquí en adelante, se propaga por el medio elástico con una velocidad transportando energía y cantidad de movimiento, pero de ninguna manera materia. Eso lo recalcamos acá, no hay transporte de materia ni de la fuente como tampoco del medio. Las partículas de ambos solo vibran con el paso de la perturbación de la onda. En este último elemento te damos una tareita, si puedes redactar con tus propias palabras, ¿no?, lo que sería en tu criterio una onda, o en su caso consultar con otras fuentes como Wikipedia para ver en qué medida tu preparación, tu redacción coincide con lo que ellos también lo hacen para las ondas. Encaramos ahora el punto 2, características de una onda. ¿Qué elementos sirven para describir a una onda? Por ejemplo, démonos el caso de una onda que generamos sacudiendo el extremo de una cuerda tensa, de una cuerda al que se le ha sometido fuerzas, entonces está tensada. Agitando por un extremo vamos a generar ondas de este tipo. Estas ondas en la cuerda tensada, generando un movimiento entonces de la perturbación de la onda en la dirección de la cuerda, y las partes de la cuerda sin trasladarse se mueven simplemente subiendo, bajando, efectuando un movimiento oscilatorio. Reiteramos, las partes de la onda, de la cuerda, a través del cual viaja la onda, no se mueven con el transporte de la onda, sino solamente se mueven en su lugar subiendo, bajando. En cambio, la onda viaja a través de la cuerda transportando energía. Estas formas de perturbación en el tiempo nosotros podemos representar, en el espacio, y en el tiempo, podemos representar, por ejemplo, con funciones armónicas o otro tipo de funciones de la misma manera como lo hemos hecho para el movimiento oscilatorio. En este caso está representar la onda en función del espacio, de la distancia que se recorre. Así entonces observamos las elevaciones, los puntos más alejados, que se llaman crestas, y las partes más profundas, que se alejan para abajo de la posición de equilibrio, se llaman valles. Lo que podemos ver es que la distancia que hay de una cresta a la siguiente cresta, de un valle al siguiente valle, se llaman longitudes de onda. Es decir, la onda se reproduce en el espacio. Observen en la cuerda, y su representación también permite apreciar esa reproducción de la onda en el espacio. Pero también las partes de la cuerda, al ejecutar el movimiento oscilatorio, cada oscilación se reproduce en un tiempo determinado al que ya lo hemos llamado periodo. Por tanto, una onda es la combinación de un movimiento oscilatorio en el espacio y de una periodicidad también en el espacio. Entonces, en el tiempo, la periodicidad está determinada por la frecuencia, el periodo. En cambio, en el espacio, la longitud de onda es lo que nos permite apreciar a qué distancia se va a reproducir exactamente la onda. Entonces, ya estamos tocando aquí dos elementos, uno que se llama amplitud, el máximo alejamiento como en el movimiento oscilatorio. Un segundo elemento, la periodicidad en la oscilación de las partes de la cuerda, al que lo hemos llamado periodo, y la periodicidad espacial, que es la distancia, reiteramos, de un valle al siguiente valle o de una cresta a la siguiente cresta, que se llama la longitud de onda. Ya están tres elementos definidos. Asimismo, vamos a caracterizar a la onda por otros elementos más, como por ejemplo la velocidad de propagación. Esta velocidad simplemente nos indica con qué rapidez está viajando la onda en el medio en que lo está haciendo, agua, aire
o algún material sólido, como por ejemplo, qué sé yo, cobre, yeso, ¿no? Asimismo también, si vamos a caracterizar con la frecuencia, recordar simplemente que la frecuencia simplemente es el recíproco del periodo, lo que nos indica cuántas vibraciones, cuántas oscilaciones se está ejecutando en una determinada cantidad o intervalo de tiempo. De esta manera entonces resumimos a partir de la cuerda tensa vibrante, amplitud como el máximo alejamiento de la cuerda respecto a la posición de equilibrio, el periodo T como el tiempo que una parte del oscilador o del medio oscilante ejecuta una oscilación completa, periodo, y su frecuencia es recíproco de ese periodo. La longitud de onda como la periodicidad espacial o la distancia de cresta a cresta o de un valle al siguiente valle. La velocidad de propagación, la velocidad con que viaja la onda en el medio. Una siguiente elemento, una propiedad de las ondas, como viaja con una determinada velocidad, recorriendo una distancia que es la longitud de onda en un tiempo que es el periodo, a esta relación se llama ecuación de onda. Pero si recuerdan, el recíproco del periodo simplemente es la frecuencia, entonces la velocidad de propagación está íntimamente relacionada con las propiedades ondulatorias como son la longitud de onda y la frecuencia, o si quieren el periodo. ¿Sí? La ecuación de onda, por tanto, nos permite, si usted conoce la longitud de onda y la frecuencia, ya no necesita especificar la velocidad, ya lo calcula a partir de los datos, o al revés, si usted conoce la longitud de onda y la velocidad, puede despejar de allí para calcular la frecuencia, y ahí así funciona la ecuación de onda. Por último, lo que vamos a bosquejar en el siguiente punto es la función de onda. Esta función de onda nos determina en qué estado se encuentra la onda, pero en un punto del espacio y en un determinado tiempo. Es la situación instantánea en el tiempo, en el espacio de la onda. Vamos a representarlo con la letra Phi mayúscula. Como dependiente, como la onda viaja en el espacio y en el tiempo, entonces debe depender por lo menos de dos variables. Y si viaja en el espacio será x, y, z, y además del tiempo. Pero en este caso sencillo, veamos una onda que viaja en la dirección x y además en el tiempo. Así tenemos una onda azul que en este caso está viajando a lo largo del eje x, que está descrita por la función de onda y sub 2 o phi sub 2, y la onda roja por otra función de onda. Entonces, para cada onda hay una función de onda que va permitiendo describirlo adecuadamente. Esta función de onda debe resumir todas las propiedades que caracterizan a la onda que hemos citado en la página anterior, como son la amplitud, el periodo, la longitud de onda, la velocidad de propagación. Todo ello, por tanto, debe estar resumido en la función de onda, como veremos posteriormente. Para proseguir, en función de estas propiedades, nos permitimos dar algunas clasificaciones que tienen las ondas. Existen criterios para su clasificación. Por ejemplo, según la naturaleza de la onda, pueden ser ondas mecánicas o elásticas. El mejor ejemplo o su representante es el sonido, pero obviamente también las ondas sísmicas, las olas del mar son casos del movimiento, de ondas llamadas mecánicas. Pero a la par, quizás en una abundancia mayor, están las ondas electromagnéticas, cuyo representante más importante es la luz, obviamente, las ondas de radio y todo el espectro electromagnético que anexamos en esta parte, en este cuadro.
en donde tienen las diferentes frecuencias, longitudes de onda y las aplicaciones relacionadas a este espectro electromagnético que van desde las longitudes más largas hasta las longitudes más pequeñas o frecuencias altas y frecuencias pequeñas. Así tenemos ondas de radio, microondas, infrarrojo, ultravioleta, o tenemos rayos X, rayos gamma para altísimas frecuencias. Añadimos algunas otras ondas, por ejemplo, han debido escuchar las llamadas ondas gravitacionales, ondas de materia. Hay varias clasificaciones de las ondas. Las más importantes para nuestro caso, ondas mecánicas, ondas electromagnéticas. Por ahora nos ocupamos solamente de las ondas elásticas. Resumiendo entonces, para las ondas elásticas, según su naturaleza, las ondas elásticas requieren medios elásticos para su propagación, mientras que las ondas electromagnéticas lo hacen mejor en el vacío. En cambio, en medios como el vidrio lo hacen, sí, es transparente el vidrio, lo traspasan, pero con una velocidad menor que la que tiene en el vacío. La luz en el vacío viaja con su máxima velocidad de 300.000 km por segundo, que ya lo conocemos, es lo más veloz que tenemos. Otro criterio de clasificación es según el movimiento de las partículas o en su defecto campos, en nuestro caso partículas, pero respecto a la dirección de la propagación de la onda. Se conocen a las ondas longitudinales, transversales, torsionales, complexas, etc. Veremos las más importantes. Se llaman ondas longitudinales cuando las partículas del medio oscilante vibran de izquierda a derecha o de abajo hacia arriba, pero en la misma dirección en que viaja la onda. La onda viaja hacia la derecha horizontalmente y las partículas del aire, en este caso, en su lugar oscilan simplemente desplazándose a la izquierda a la derecha, no se transportan, sino solamente se agitan en su lugar, ¿no? A ese tipo de ondas se llaman ondas longitudinales. O en el caso de un resorte, por ejemplo, vemos que alguna perturbación que se ha producido, las partes del resorte se comprimirán en esta parte, pero moviéndose de izquierda a derecha, o en esta parte se ralean, igual moviéndose hacia la izquierda a derecha. Y la onda viaja en la misma dirección. A ese tipo de ondas se llaman ondas longitudinales. En las ondas transversales, como en este caso del resorte, la onda viaja horizontalmente, mientras que las partículas de la onda oscilan bajando, subiendo, bajando, subiendo. ¿Ya? En el caso de la cuerda es muy típico ese movimiento. Entonces las partículas del medio se mueven, oscilan perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. Entonces hablamos de una onda transversal. Reiteramos, la velocidad perpendicular a la dirección de movimiento de la perturbación, es decir, de las partículas del medio, puede ser agua, aire, cuerda, etc. Algunos ejemplos de esto tenemos, por ejemplo, en el caso de ondas sísmicas, sobre todo. La onda viaja horizontalmente, pero las partes, el subsuelo en este caso, podía moverse perpendicularmente subiendo y bajando. No hay movimiento de traslación, pero hay movimiento de vibración arriba y abajo. Es transversal, entonces sigue siendo una onda transversal. O este tipo de movimiento. La onda viaja horizontalmente, pero las partes del medio, en este caso el suelo, oscilan en el plano horizontal, pero desplazándose también perpendicularmente. En el primer caso es una oscilación vertical, en este caso tenemos una oscilación horizontal, pero perpendicular a la velocidad de propagación. En ambos casos hablamos de una onda transversal. En este caso en particular tenemos ondas S, no horizontales, y ondas S verticales. Como les decía, hay otras formas de clasificación. Nosotros indicamos los más importantes. Otro criterio de clasificación es según la dimensión de la onda.
Pueden ser unidimensionales si únicamente viajan en la dirección X, por ejemplo, o Y o Z, pero en una sola dirección. En el caso de la cuerda es típico, en la dirección en que está tensa la cuerda, si es horizontal, a través de ella viaja la onda. X para nosotros es suficiente. Pero en el caso de las ondas, por ejemplo en el agua, recuerden que se generan circunferencias que se van propagando en el espacio y en el tiempo, ocupan dos dimensiones, X y Y, digamos. Entonces, ya hay que describir a la onda en función de dos coordenadas, X y Y, se llaman ondas bidimensionales, ¿no? Porque ocupan dos dimensiones. O en este caso, es el avión como emite un sonido muy estruendoso en algunos casos, ¿no? Genera ondas como esferas en el espacio en tres dimensiones. Por tanto, este tipo de ondas debemos describir con las tres coordenadas X, Y, Z, y por supuesto va cambiando con el tiempo. Así también las ondas que se emiten a través de un parlante son en tres dimensiones, ¿no? Aunque no son esferas completas, pero son parte de esferas completas como conos, o como en este caso estamos viendo una fuente puntual, como puede ser un foquito o un micrófono. En el espacio van emitiendo ondas de tal manera que se van abriendo, inicialmente ocupando la onda poca área, está concentrada la onda, pero en el espacio van ocupando, se van expandiendo mayores superficies, se va diluyendo, entonces la onda va perdiendo potencia, se va debilitando, como se dice ordinariamente. Otro criterio importante es según la forma que tiene el frente de ondas. Antes de eso vamos a definir lo que es una fuente, obviamente es donde se genera la onda, un frente de ondas y un rayo de ondas. En el caso del agua, ondas en el agua, estas elevaciones que son las crestas se llaman frentes de ondas. Es una pequeña cresta que va abriéndose, que va creciendo, una circunferencia aproximadamente que va creciendo en el tiempo, en el espacio. A eso se llama entonces a esas perturbaciones de formación elevada, que se llaman frentes de ondas. Y una secuencia de frentes de ondas se llama tren de ondas. Tren como el que conocemos, un coche detrás de otro coche, una cadena de coches, aquí un frente detrás de otro frente y así, entonces conforman un tren de ondas, conformadas por el transporte de frente de ondas. Y las direcciones perpendiculares a los frentes de ondas, que en este caso son radiales, se llaman rayos. Determinan en qué dirección viajan las ondas. Entonces, estos tres elementos va a ser de manejo cotidiano. Una fuente donde se origina la onda, un frente de ondas y los rayos. De acuerdo a esas cantidades o magnitudes que determinan la propagación de una onda, tenemos ondas circulares, ¿no? Como en el caso del agua, ¿no? Tenemos ondas planas y ondas esféricas. En el caso de ondas planas, si esta es la dirección de transporte de las ondas, entonces tenemos las superficies transversales, constituyen ondas, un plano de ondas, o simplemente ondas planas, un frente de ondas planas. Aquí en el espacio, bueno, en este caso en el plano, lo que se quiere es mostrar ondas en dos dimensiones. Estas para nosotros son ondas circulares, ¿no? O en este caso, aquí aunque está en el plano, pero es en el espacio, son ondas esféricas. Los frentes de onda tienen la forma de cascadas esféricas. En este caso concreto son planos que van viajando, los frentes de onda son planos, entonces se llaman ondas planas en el espacio. Entonces, de acuerdo al frente de ondas, las ondas pueden ser planas, circulares, o pueden ser esféricas, puede haber más formas de tipos de ondas. Para esta primera parte vamos a
abordar el caso de con qué velocidad viajan las ondas en los medios elásticos. Vamos a tomar como ejemplo una cuerda tensada. Para hacer que se generen ondas, vamos a agitar entonces el extremo de una cuerda y la cuerda está tensada con una fuerza o con una tensión F. Allí vamos a generar ondas. Las ondas van a viajar a través de la cuerda. Aquí vemos una pequeña parte de la onda transversal generada, en donde un trozo muy pequeñito de esa onda no se va a estar sometido a un movimiento de bajar, subir, de un movimiento oscilatorio, pero la cresta va viajando en el espacio en el tiempo con una velocidad que corresponde a la velocidad de la onda. Damos pequeñas pautas aquí a ese pequeño trozo ampliado. Si la onda viajara, por ejemplo, hacia la izquierda, tenemos las dos fuerzas sobre ese trozo de material. Describe aproximadamente la trayectoria de una llama circular, por eso centrado con un radio determinado, y aplicamos las leyes de Newton, en este caso como está en equilibrio, tanto para la dirección radial como para la dirección, bueno, sobre todo para la dirección radial aplicamos las fuerzas que actúan y como es circular está presente por tanto la fuerza centrípeta o la fuerza radial, simplemente por igualación establecemos la velocidad con que viajaría la onda en una cuerda tensada, que tiene una relación sencilla, la fuerza F, la raíz cuadrada de la fuerza F sobre la densidad lineal. La densidad lineal para la cuerda es la masa por unidad de longitud. Como es muy delgado, en lugar de masa total se especifica la densidad lineal de masa. ¿Cuánto de masa tiene sobre la longitud total que tiene? Por tanto, la velocidad de la onda en una cuerda tensa no depende de lo que usted quiera con que viaje, sino tan solo depende de qué tensión le hemos dado a la cuerda y cuál es su masa por unidad de longitud. Se puede ver que cuanto más tensa, mayor velocidad, menos tensión, menor velocidad, pero también vemos la relación inversa con la masa lineal. Una cuerda muy gruesa transportará la onda con menor velocidad y un material, aunque delgado, pero de un material como el hierro, también tiene una densidad lineal elevada, también hará que la velocidad sea en relación inversa menor. En cambio, en materiales con densidad lineal muy reducida, hará que la velocidad aumente. Entonces, todo eso hay que ir combinando, tomando en cuenta para calcular la velocidad de la onda en ese material. De esta manera, entonces, concluimos que la onda se propaga proporcional a la tensión, pero inversamente a la densidad lineal. Y reiteramos, para cuerdas ligeras la velocidad es mayor que para cuerdas gruesas. Solamente como información, pero muy importante, para las ondas elásticas en sólidos, líquidos y gases mencionamos algunas velocidades de propagación, simplemente de manera de cita. Las ondas de compresión en sólidos viajan con una velocidad que es raíz cuadrada muy similar al de la cuerda, donde Y mayúscula es el módulo Young, módulo elástico de Young o de compresión, y Rho es la densidad de ese material. Estos datos están tabulados como también para algunos vamos a presentar. Las ondas de torsión, es decir, de una deformación transversal, la velocidad de propagación depende de una constante torsión sobre la densidad de ese material. Para las ondas de compresión en líquidos, la velocidad depende de un módulo elástico, se llama módulo volumétrico de compresión, y la densidad del líquido. Para el caso de gases, en particular del sonido en gases, la atmósfera, supongamos, su velocidad es cambiante, depende de la presión y depende de la temperatura. En el caso de que dependa de la presión, omitiendo la temperatura, debemos tomar en cuenta que depende de la constante adiabática del aire por la presión en ese momento y la densidad del aire en ese momento a esa temperatura. O en términos de la temperatura, tenemos la constante adiabática, la constante universal de los gases,
la temperatura en Kelvin, y M mayúscula es la masa molecular. Entonces todo eso es para calcular la velocidad de la onda en el momento y a la temperatura dada. Damos a continuación algunos valores del módulo Young. Por ejemplo, el cobre tiene 12,7 por 10 a la décima pascales o newton sobre metro cuadrado. Otro material como por ejemplo el latón laminado 9,8 por 10 a la 10, o en el caso de plata 8,27. Así diferentes materiales tienen sus propias constantes elásticas. Para fines de cálculo simplemente hay que ir reemplazando donde corresponde esa constante y la velocidad se tiene por cálculo sencillo, directo. Para finalizar esta parte damos algunos ejemplos. En este primer ejemplo, una cuerda de piano que tiene esta densidad y está sometido también a una tensión de 1350 newtons. Se pide encontrar la velocidad. Mira, lo que hemos hecho es reemplazar los valores. El único cuidado que hay que tener es trabajar en un solo sistema de unidades. Nosotros trabajamos en el sistema internacional. No está prohibido otros sistemas, pero obviamente es complicarse la vida. Nosotros utilizamos expresamente el sistema internacional. Otro ejemplo, pulsos transversales viajan con una velocidad de 200 metros por segundo a lo largo de un alambre de cobre tenso, cuyo diámetro también se da. Se pregunta cuál es la tensión o la fuerza en el alambre de cobre, y encontramos en las tablas que la densidad del cobre es 8,92 gramos sobre centímetro cúbico. Inicialmente aquí, para aplicar la relación indicada para ondas en sólidos, calculamos, vemos que el alambre tiene la forma de un cilindro, calculamos su volumen. Miren, pi por radio al cuadrado, por la longitud que tiene. La masa, por tanto, es la m igual a la densidad por el volumen. Ya son datos conocidos. Y la densidad lineal, que es μ, que es la masa por la unidad de longitud. La longitud se ha simplificado y únicamente ha quedado ρ por pi por radio al cuadrado, que lo calculamos también en el sistema internacional, colocando cada dato que aparece en unidades del sistema internacional. En este caso el diámetro en metros y la densidad también en kilogramos sobre metro cúbico. De esa manera entonces la tensión, observen, acá lo que se ha hecho es para despejar, uno más, lo que se ha hecho es para despejar la tensión, elevar al cuadrado ambos miembros, velocidad al cuadrado. Entonces será F sobre μ, de allí despegamos la fuerza. Esa es la operación que hemos hecho para tener la fuerza en términos de μ y la velocidad, en este caso al cuadrado. Reemplazamos sus valores y nos da 630,4 newtons. Así también pedimos la velocidad con que se traslada una onda de compresión a cero. En este caso tomamos el módulo Young de la tabla, que ustedes recuerdan la página anterior, aquí los recuperé, 205 por 10 a la novena pascales. En la tabla debió estar 20,5 por 10 a la sexta pascales. Así también la densidad del acero en las tablas es 7,85 gramos sobre centímetro cúbico o 7.850 kilogramos sobre metro cúbico. El reemplazo directo nos da una velocidad para ondas elásticas, incluido el sonido, 5.110 metros sobre segundo. O sea, muy elevada respecto al aire. Finalmente también para el caso de ondas en el agua, en el caso de mar concretamente, calculamos la velocidad con que viajan las ondas en el agua, reemplazando las constantes, el módulo de compresión, y la densidad del agua de mar como 1027 kilogramos sobre metro cúbico nos da 1464 metros sobre segundo. Igual es elevada, pero no tanto como el acero, por ejemplo. En todo caso, es mayor 1460 a 340 metros por segundo
¿Qué es la velocidad del sonido en el aire? Hasta aquí en esta primera parte para las ondas elásticas. En la clase siguiente nos dedicaremos al estudio analítico detallado de las ondas llamadas armónicas. Muchas gracias, te voy a... ¿Qué tiempo hemos...?